Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén listos porque hoy vamos a sumergirnos en algo realmente especial, algo que los va a dejar sin aliento y con el corazón a mil. Prepárense para un viaje que los va a transportar a otra época, a un mundo de lujo, pasión, y bueno, ya saben, drama. Hoy vamos a hablar de un proyecto que, en mi opinión, es simplemente épico. Estoy hablando de la posibilidad, de la idea, de la fantasía de un remake de Titanic protagonizado por dos de mis actores turcos favoritos, Serkan Ayolu y Özge Gürel. Sí, lo oyeron bien. Imagínense a Jack y Rose, pero con el encanto y el talento de estas dos estrellas. No es un sueño. Yo sé que muchos de ustedes, como yo, son fanáticos de la película original. Es un clásico. Una historia de amor inolvidable con momentos que nos hicieron reír, llorar y suspirar. Pero, ¿y si les dijera que podemos revivir esa magia, con un toque nuevo y con el sabor de la televisión turca? En este vídeo vamos a explorar a fondo esta idea. Vamos a analizar por qué Serkan Ayolu y Özge Gürel serían la pareja perfecta para este remake, cómo podría ser la trama adaptada a un contexto turco, y por qué esta propuesta podría ser un éxito rotundo. Prepárense para sumergirse en un mar de posibilidades y emociones. Y antes de que empecemos, no puedo dejar de pedirles algo. Si son nuevos por aquí, o si simplemente disfrutan de mi contenido, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguna de las futuras aventuras, análisis y reseñas que preparamos con tanto cariño. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Ahora sí, empecemos. La elección del elenco es fundamental en cualquier remake. Y honestamente creo que Serkan Ayolu y Özge Gürel serían una elección divina para los roles principales. *** Serkan Ayolu como Jack, el espíritu libre que conquista corazones ***. Empecemos con Serkan. ¿Quién podría interpretar a Jack mejor que él? Serkan tiene ese aire de chico humilde, de espíritu libre, con una mirada que puede ser tan tierna como desafiante. Él tiene esa chispa, esa energía que te hace creer que puede conquistar el mundo, que puede enamorar a cualquiera, incluso a una chica de alta sociedad como Rose. Recordemos a Jack Dawson, el personaje original, un artista bohemio con un corazón de oro y un espíritu aventurero que, a pesar de provenir de una clase social inferior, cautiva a Rose con su encanto y su autenticidad. Serkan, con su físico imponente y su mirada penetrante, posee la misma capacidad de irradiar calidez y vulnerabilidad. Su sonrisa, capaz de iluminar cualquier escena, podría ser el faro que guía a Rose hacia la libertad, lejos de las cadenas de la sociedad opresiva. Además, su físico, madre mía. Es un hombre guapísimo con una presencia que llena la pantalla. Imaginen verlo en el Titanic, con ese estilo de vida simple, pero con un corazón de oro. Sería perfecto. Sus papeles anteriores ya nos demuestran su capacidad para la actuación emocional, la comedia y el drama. No hay género que se le resista. En sus roles anteriores, Serkan ha demostrado su versatilidad actoral. Ya sea interpretando a un galán romántico, un personaje cómico o un héroe atormentado, siempre logra transmitir una gama de emociones que cautivan al espectador. Su habilidad para expresar la alegría, la tristeza, la ira y el amor con sutileza, pero con gran intensidad, lo convierte en el candidato ideal para dar vida a Jack. Su presencia escénica es magnética. Tiene esa cualidad innata que lo convierte en el centro de atención, sin necesidad de recurrir a artificios. Con solo su mirada, puede comunicar una infinidad de sentimientos, desde la alegría desbordante hasta la angustia más profunda. Esta capacidad de conectar con el público a través de la expresión facial y corporal es crucial para interpretar a Jack, un personaje que debe transmitir su amor, su pasión y su dolor de manera palpable. ***Özge Gürel como Rose, elegancia, fuerza y determinación ***. Y luego está Özge. Ella es una actriz talentosísima, con una belleza natural y una capacidad para transmitir emociones que es simplemente asombrosa. Özge tiene esa elegancia, esa delicadeza que se requiere para interpretar a Rose, pero también tiene la fuerza y la determinación para enfrentarse a los desafíos. Ella puede ser la chica ingenua, la mujer enamorada, la luchadora que desafía las convenciones sociales. Y lo haría de maravilla. Özge, con su belleza etérea y su mirada intensa, es la encarnación perfecta de Rose de Witt Bukater. Su capacidad para transmitir la dualidad del personaje, su elegancia innata y su fortaleza interior,
la convierten en la elección ideal para interpretar a la joven de alta sociedad que busca la libertad. Recordemos a Rose, una mujer atrapada en una vida de privilegios, pero carente de amor y libertad. Una joven que a pesar de su crianza, anhela algo más. Ozge, con su habilidad para transmitir la vulnerabilidad y la rebeldía al mismo tiempo, podría encarnar a la perfección esta contradicción. Su mirada, capaz de expresar la tristeza, la soledad y la esperanza, sería el espejo del alma de Rose. Ozge tiene una química increíble con Serkan. Ya lo hemos visto en otras producciones, donde han demostrado una conexión que va más allá de la pantalla. La combinación de su talento y su química sería explosiva. Además, sus fans se volverían locos, imagínense. La química entre Ozge y Serkan es indiscutible. Han compartido set en varias producciones, donde han demostrado una conexión palpable que trasciende la pantalla. Su complicidad, su naturalidad y su capacidad para complementarse a la perfección crearían una dinámica irresistible entre Jack y Rose. Imaginen la intensidad de sus escenas románticas, la ternura de sus miradas y la pasión de sus encuentros. Serían momentos que quedarían grabados en la memoria del público. Asterisco asterisco adaptando el Titanic al contexto turco, un mar de posibilidades asterisco asterisco. Pero ¿cómo sería la historia adaptada a un contexto turco? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Podríamos mantener la esencia de la historia original, pero con algunas modificaciones para darle un sabor turco y hacerlo aún más atractivo para el público. Asterisco asterisco el Bósforo como escenario, un transatlántico entre dos mundos asterisco asterisco. Podríamos trasladar la historia a un barco que navega por el Bósforo, un transatlántico lujoso que conecta Estambul con otras ciudades importantes, tal vez incluso con Europa. En lugar de la clase alta inglesa, tendríamos a las familias adineradas turcas, con sus costumbres, sus tradiciones y sus conflictos. La elección del Bósforo como escenario sería una decisión acertada. Este estrecho que divide Europa y Asia, es un símbolo de la rica historia y cultura turca. Imaginen las impresionantes vistas de Estambul, con sus mezquitas, palacios y edificios históricos, como telón de fondo de la historia de amor. La belleza del Bósforo con sus aguas cristalinas y sus paisajes impresionantes, crearía una atmósfera romántica y evocadora. Asterisco asterisco clases sociales y conflictos, la lucha por la libertad asterisco asterisco. Rose podría ser una joven de una familia poderosa, obligada a casarse con alguien que no ama, por intereses económicos. Jack podría ser un artista o un músico que viaja en la clase baja, en busca de nuevas oportunidades. La adaptación de las clases sociales al contexto turco permitiría explorar temas como la desigualdad, la tradición y la lucha por la libertad de elección. La joven Rose, obligada a casarse con un hombre que no ama, representaría a las mujeres de la época, atrapadas en matrimonios arreglados y limitadas por las expectativas sociales. Jack, el artista bohemio, sería el símbolo de la rebeldía y la búsqueda de una vida más auténtica. Asterisco asterisco el sabor de la cultura turca, música, danza y gastronomía asterisco asterisco. La historia de amor podría desarrollarse en medio de este escenario glamuroso y, por supuesto, con el telón de fondo de la inminente tragedia. Podríamos añadir elementos de la cultura turca, como la música, la danza, la gastronomía, imaginen las escenas de baile, los vestidos espectaculares, la comida deliciosa. Sería una fiesta para los sentidos. La inclusión de elementos culturales turcos enriquecería la historia y la haría aún más atractiva para el público. Imaginen las escenas de baile con la música tradicional turca y los movimientos sensuales de la danza oriental. Los vestidos espectaculares inspirados en la moda otomana, añadirían un toque de lujo y elegancia. Y por supuesto, la gastronomía, con sus sabores exóticos y sus aromas tentadores, sería un festín para los sentidos. Asterisco asterisco personajes secundarios, un toque de tensión y conflicto asterisco asterisco. Además podríamos introducir algunos personajes secundarios que le dieran un toque aún más interesante a la historia. Por ejemplo, podríamos tener un villano que represente a la clase alta, alguien que se interpone en el camino de Jack y Rose, o un amigo leal que los apoya en su amor. La trama podría ser más compleja, con giros inesperados y momentos de tensión que nos mantendrían al borde del asiento. La introducción de personajes secundarios complejos y bien definidos podría añadir profundidad y dramatismo a la historia. Un villano despiadado, que representa la opresión de la clase alta, podría ser el antagonista perfecto para Jack y Rose. Un amigo leal, que los apoya en su amor, podría ser el confidente y el cómplice de la pareja.
Asterisco asterisco el clímax de la tragedia, el hundimiento como metáfora asterisco asterisco. Y por supuesto, no podríamos olvidarnos de la tragedia. El hundimiento del barco sería el clímax de la historia, un momento de dolor y desesperación, pero también de amor y sacrificio. La adaptación turca del Titanic podría ser una oportunidad para explorar temas como la desigualdad social, la lucha de clases, la importancia de la libertad y el poder del amor verdadero. El hundimiento del barco, como en la película original, sería el momento culminante de la historia. La tragedia, con su carga de dolor y desesperación, sería el escenario perfecto para explorar temas como la desigualdad social, la lucha de clases y la importancia del amor y el sacrificio. La adaptación turca podría utilizar este evento histórico como una metáfora de la opresión, la injusticia y la búsqueda de la libertad. Asterisco asterisco porque este remake sería un éxito rotundo. Un análisis detallado asterisco asterisco. ¿Y por qué creo que este remake sería un éxito rotundo? Bueno, hay varias razones. Asterisco asterisco el poder de las estrellas, Serkan y Özge como imán de audiencias asterisco asterisco. Primero, la popularidad de Serkan Ayolu y Özge Gürel. Ambos actores tienen una gran base de fans, tanto en Turquía como en el extranjero. Su presencia en la pantalla atraería a un gran público, especialmente a aquellos que ya están familiarizados con su trabajo y que adoran su química. El éxito de una serie o película a menudo depende del carisma y la popularidad de sus protagonistas. Serkan y Özge, con su talento y su atractivo, tienen el poder de atraer a un gran número de espectadores. Sus fans, tanto en Turquía como en el extranjero, estarían ansiosos por verlos juntos en este proyecto. Además, su química en pantalla, ya demostrada en otras producciones, sería un factor clave para el éxito del remake. Asterisco asterisco el auge de las series turcas, un fenómeno global asterisco asterisco. Segundo, el éxito de las series turcas en todo el mundo. Las series turcas son conocidas por sus historias apasionantes, sus paisajes espectaculares y sus actores talentosos. Un remake de Titanic con un toque turco podría atraer a una audiencia aún mayor, especialmente a aquellos que disfrutan de este tipo de producciones. Las series turcas han conquistado el mundo con sus tramas cautivadoras, sus escenarios impresionantes y sus personajes memorables. Un remake de Titanic, con el estilo y la estética de las series turcas, podría aprovechar el éxito de este género. La audiencia, ya familiarizada con las producciones turcas, estaría más dispuesta a ver una adaptación de un clásico como Titanic. Asterisco asterisco la magia de la nostalgia, un clásico revisitado asterisco asterisco. Tercero, la nostalgia. Titanic es una película que ha marcado a muchas generaciones. Un remake podría despertar la nostalgia de los fans de la película original, pero también podría atraer a un público más joven que no haya tenido la oportunidad de verla. La nostalgia es un poderoso motor para el éxito de cualquier remake. Titanic, con su historia de amor inolvidable y sus momentos icónicos, ha dejado una huella imborrable en la memoria de muchas personas. Un remake con la misma historia pero con una nueva estética y un nuevo elenco, podría despertar la nostalgia de los fans de la película original. Además, podría atraer a un público más joven, que no haya tenido la oportunidad de ver la película original, y que estaría interesado en descubrir esta historia de amor épica. Asterisco asterisco la calidad de la producción, un espectáculo visual asterisco asterisco. Cuarto, la calidad de la producción. Si se hace bien con un buen guión, una buena dirección y una buena producción, el remake de Titanic podría ser un éxito rotundo. Las series turcas suelen tener una alta calidad de producción, con escenarios espectaculares, vestuario impresionante y una cuidadosa selección de música. La calidad de la producción es un factor clave para el éxito de cualquier serie o película. Las series turcas, con su alta calidad de producción, son conocidas por sus escenarios espectaculares, su vestuario impresionante y su cuidadosa selección de música. Un remake de Titanic, con la misma calidad de producción, podría ser un espectáculo visual que cautivaría a la audiencia. Asterisco asterisco en resumen, un sueño hecho realidad asterisco asterisco. En resumen, creo que un remake de Titanic protagonizado por Serkan Ayolu y Özge Gürel, con una adaptación a un contexto turco, sería una propuesta ganadora. Sería una historia de amor épica con momentos de emoción, drama y romance que nos haría reír, llorar y suspirar. Y yo personalmente estaría esperando con ansias. En conclusión, la idea de un remake de Titanic con Serkan Ayolu y Özge Gürel, ambientado en Turquía,
es un proyecto ambicioso y lleno de potencial. Con el talento de estos dos actores, la riqueza de la cultura turca y la nostalgia de la historia original, este remake podría ser un éxito rotundo. Es un sueño que muchos de nosotros compartimos, y que esperamos que algún día se haga realidad. *** Un llamado a la acción, únete a la conversación ***. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo. ¿Qué les pareció la idea? ¿Creen que Serkan y Özge serían una buena pareja para este remake? ¿Les gustaría ver esta adaptación turca de Titanic? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, debatir con ustedes y compartir esta pasión por las historias de amor. Recuerden que me encanta hablar con ustedes. Así que no se olviden de dejar sus comentarios, me gusta saber que están ahí, me gusta saber lo que piensan. Si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Eso es muy importante para mí, para seguir creando contenido y compartiendo estas ideas y sueños con ustedes. Y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo con más dramas, más romance y más emociones. Hasta la próxima. Adiós.